Generador Élite 2G40. Generador 2G40 Élite, 4000 vatios, 120-240 voltios. El rango de potencia intermedio que estaba requiriendo el mercado latinoamericano. Este equipo incluye un kit de transporte compuesto por una manija de tiro, dos ruedas de 8 pulgadas reforzadas, una platina de nivel base, copa de bujías, los cables para la conexión en DC, para cargar baterías, manual de usuario completamente en español, un plano que nos ilustra la manera correcta de ensamblar el kit de transporte. Todo el conjunto con un chasis reforzado, completamente amortiguado para garantizar el buen desempeño del equipo. Usos. La planta eléctrica 2G40 cuenta con arranque manual y eléctrico. Es ideal para un sinnúmero de aplicaciones tanto en campo como en ciudad. Ideal para contratistas, pues resulta ser una herramienta muy atractiva por su bajo peso, fácil transporte. Es ideal para suministrar energía a un sinnúmero de herramientas como taladros, martillos, demoledores, pulidoras y todas aquellas cosas que requieren moverse por debajo de los 4000 vatios. Antes de este modelo, el usuario solo tenía acceso a herramientas por encima de los 6000 vatios, lo que superaba su necesidad. Élite lanza este nuevo modelo con un bajo peso y un excelente precio y la mejor relación de precio-potencia del mercado. Los generadores Élite de la serie 4 tiempos alternador cuentan con un sistema de tarjeta reguladora electrónica de voltaje, ABR, que nos garantiza la entrega de una onda seno estable, un voltaje con mínimas variaciones, lo que facilita la conexión no solo de herramientas industriales, sino también de diferentes electrodomésticos, incluso equipos de cómputo. Características. El generador 2G40, como todos los equipos Élite, cuenta con placas de difícil remoción, donde se relacionan datos técnicos del equipo, tales como potencia máxima, corriente nominal y potencia efectiva a 1000 metros sobre el nivel del mar, entre otros datos. Una segunda placa donde nos muestra el esquema eléctrico del equipo. Cabe resaltar que este generador está provisto con tomas de 20 amperios para operación a 120 voltios y una toma de 30 amperios para operación a 240 voltios. Dependiendo del país, existen mercados donde el voltaje más común es 110 y en otros es 120. En ambos casos el equipo opera correctamente. En la toma de 240 voltios tenemos 4 hilos de conexión, uno para tierra, otro para neutro y 2 para cada una de las fases. También cuenta con un breaker de protección para la toma de entrega de energía, un breaker de 15 amperios a 2 fases, medidor análogo de voltaje de salida. Cuenta con una toma de conexión a 12 voltios en DC y su respectivo botón de reset, a la cual se debe conectar el cable de carga de baterías que viene como accesorio en el equipo. La rata de carga de esta toma es de 8.3 amperios y su uso es únicamente para cargar baterías, por ejemplo la batería de su automóvil. En el tablero también encontrará el switch de arranque o de encendido. Es un selector de 3 posiciones, en la parte inferior off, al centro run y en la parte superior start, que es una posición pulsada. La tapa del tanque de combustible está provista de un filtro para residuos sólidos, que nos ayuda a mantener lo más limpio posible el combustible durante las jornadas de trabajo. Adicionalmente cuenta con una mirilla de nivel en el tanque de combustible que nos facilita conocer en todo momento el nivel de combustible y de esta manera estimar la autonomía de trabajo del equipo. Por este lado tenemos la llave de paso o válvula de paso de combustible, el filtro de aire y en la parte posterior el silenciador o exhausto. Ensamblaje del chasis. Para el ensamble de las ruedas utilizamos los componentes que vienen como accesorio del equipo: el eje pasador, arandela posterior, el seguro pin, arandela frontal, rueda de 8 pulgadas reforzada, arandela posterior final y pasador seguro. Se debe asegurar el brazo de tiro. Se debe asegurar una platina de nivel
Arranque. Los equipos vienen con la batería desconectada para garantizar que la misma tenga la vida que espera el fabricante. Es importante resaltar que todos los generadores Élite con arranque eléctrico tienen garantía de 6 meses en sus baterías y de 1 año en el equipo. La batería es del tipo sellada de 7 amperios hora y 12 voltios. El modelo 2G40 cuenta con arranque manual. Estos arranques obligan al usuario a que antes de alar la cuerda con fuerza, debe engranar las uñas del arranque. Si el usuario toma el arranque desde la base y hace el alado con fuerza, puede romper, dañar o fracturar todas las uñas. Esta es una falla muy común en muchos de los usuarios, entonces la recomendación siempre es engranar primero las uñas y posteriormente hacer el alado con fuerza del equipo. Recuerden que los equipos de arranque eléctrico permiten, además de realizar los encendidos con la batería como si fuera un automóvil, la opción de ser encendidos con yoyo o con arranque manual. Borne, conexión de la batería para el encendido eléctrico. De fábrica el equipo trae conectado el borne positivo. Para conectar el borne negativo, con una llave simplemente aflojamos el borne negativo, una llave número 8. Soltamos el borne, procedemos a conectar nuestro cable a la terminal de la batería, recordando torquear de manera apropiada el borne de las baterías. Recuerde que si va a cambiar su batería, la recomendación es soltar primero el borne positivo y posteriormente el negativo. Después de conectada la batería, vamos a proceder con las labores de carga de fluidos. Carga de fluidos. Antes de encender nuestro generador, lo primero es colocar el aceite. Recuerde que son equipos de 4 tiempos y estos utilizan aceites multígrados 10W30 para motores a gasolina. Cualquier marca funciona correctamente. El aceite se carga por cualquiera de los costados del motor a través del orificio tapón de cárter o tapón de llenado. Lo ideal es hacer el uso de un embudo que facilite la aplicación del lubricante. Con 1/4 de aceite es suficiente para operar nuestro motor. Podemos apreciar cómo el nivel de aceite llega hasta la rosca del tapón de llenado. Posteriormente colocamos el tapón y se rosca con la mano. No es necesario hacer fuerzas adicionales con ningún tipo de herramienta, solamente con la mano. Recuerde que el equipo consume 550 mililitros de aceite. No se va a consumir todo el cuarto de aceite. Cuando se desea realizar el cambio de aceite, se debe soltar alguno de los tapones de drenaje, de cualquiera de los costados. Preferiblemente, antes de hacerlo, sugerimos encender el motor durante 1 o 2 minutos para que tome temperatura. Posteriormente se apaga y se suelta el tapón. Se debe retirar todo el lubricante y nuevamente se coloca el tapón de drenaje, teniendo cuidado con la arandela de selle, y se carga con aceite nuevo el equipo a través del tapón de llenado. El equipo cuenta con un sensor de nivel de aceite que impide la avería del motor por falta de este fluido y a su vez impide su funcionamiento si el nivel de aceite es muy bajo. Por lo tanto, si el motor tiene poco aceite o no tiene aceite, el motor se apaga enviando una señal a tierra a la bujía mediante el cable que está conectado al flotador. Cambio de aceite. El primer aceite es recomendable retirarlo a las 10 horas de trabajo. Posteriormente a esta primera carga de aceite, el segundo cambio recomendamos hacerlo a las 20 horas y los posteriores cada 80 horas. Llenado de combustible. El generador cuenta con una malla para residuo sólido. Recomendamos siempre dejar la malla instalada durante la labor de tanqueo. Utilice siempre un recipiente adecuado para el suministro de combustible. No haga uso de botellas de algún tipo de refrescos o detergentes. Siempre un recipiente apto para gasolina. Se puede utilizar gasolina corriente o gasolina regular. El tanque cuenta con una capacidad de 15 litros, poco menos de 4 galones, con una autonomía que nos permite entre 5 y 6 horas según la cantidad de carga que le estemos generando al equipo. Se recomienda nunca suministrar el combustible con el equipo encendido. Tan pronto tengamos nuestro tanque completamente lleno de gasolina corriente o regular, debemos limpiar las superficies al finalizar nuestro proceso de llenado y colocar la tapa y procedemos a encender nuestro equipo. Encendido. Cuando el equipo es nuevo y antes de dar el primer encendido,
Cabe resaltar que los equipos vienen sin aceite de fábrica. Después de colocado el aceite, es necesario lubricar las piezas internas del motor. Para esto procedemos a alar el yoyo o cuerda y posterior hacia el lado hacemos un tiro sin fuerza 3 o 4 veces, asegurándonos que las uñas de agarre no se afecten, y de esta manera lubricamos los componentes internos de nuestro motor. Antes de encender, el breaker del equipo debe estar en la posición off. Posteriormente, conectar las cargas en las tomas de fuerza y después de encender el equipo, esperar el tiempo prudente para su calentamiento y colocar el breaker en la posición on. Con nuestro generador teniendo combustible y aceite, procedemos a dar paso a la apertura de combustible mediante la llave o válvula de paso, la cual debe quedar en posición vertical para tener paso de combustible del tanque hacia el carburador. Posteriormente procedemos a manipular la palanca de choque de nuestro motor, colocándola en la posición de encendido. En esta posición se obstruye el paso de aire para que la mezcla inicial del carburador sea más rica en gasolina y de esta forma enciende fácilmente nuestro motor. Tan pronto enciende el motor, debemos regresar la palanca de choque a la posición inicial, que es la posición de apertura de la mariposa del carburador o la posición en marcha. De forma esquemática, el equipo tiene un sticker que nos ilustra el procedimiento de encendido y el procedimiento para el apagado. Todos los motores Élite de la familia 4 tiempos son tecnología OHB. Eso quiere decir que son motores con válvulas en la cabeza de la culata, lo que los hace muy eficientes en el consumo de combustible y con bajas vibraciones, bajo volumen y por supuesto un bajo peso. Finalmente, bien sea que el generador se vaya a encender con el arranque manual o con el switch de encendido, debemos siempre colocar el switch de encendido en la posición Run. Opciones de encendido. Colocamos el interruptor de encendido o switch de encendido de la posición Off a la posición Run. Posteriormente lo debemos pasar de manera temporal a la posición Start, para que en esta inicie la marcha del motor, de forma similar a como arranca un motor de automóvil o una motocicleta. Tan pronto enciende nuestro motor, debemos manipular la palanca de choque para colocarla en la posición en marcha. Para el encendido manual con el yoyo, lo primero es engranar las uñas del arranque. Tan pronto sentimos que la cuerda engrana, desde este punto de donde debemos hacer la fuerza, una fuerza seca de al lado, para que el equipo encienda. Tan pronto el motor enciende, debemos manipular la palanca de choque a la posición en marcha. Una vez encendido el equipo y con el breaker abajo, procedemos a conectar nuestra carga, las herramientas que vayamos a utilizar. Debemos dejar que el equipo tome temperatura entre 30 segundos a 1 minuto. Posterior que tome la temperatura de trabajo del equipo, subimos el breaker y ya podemos operar nuestras herramientas. Conexión de equipos. Es importante resaltar el cuidado que debe tener el usuario para distribuir la carga en el generador. Tener presente que las tomas de 110 o 120 voltios, que son de 20 amperios, podemos tener hasta un 60% de la capacidad total de la planta eléctrica. Y en nuestra toma de 220 o 240 voltios obtenemos el 100% de la potencia efectiva. Cuando el equipo está encendido, el voltímetro nos muestra que el equipo está generando en 220 o 240 voltios. Y en este momento podemos conectar nuestra herramienta. Apagado. Si se va a operar el equipo nuevamente al cabo de unas pocas horas o pocos días, solo es necesario para apagar el equipo desconectar las cargas, llevar el breaker de protección a la posición off y manipular el switch de encendido pasándolo a la posición off. Si el equipo no se va a operar por varias semanas, la recomendación es, estando el equipo operando, cerramos la llave de paso de combustible. De esta forma se va a consumir toda la gasolina que tiene el carburador. Cuando se consuma en su totalidad, debemos proceder a manipular el interruptor a la posición off. De esta forma, al momento que volvamos a necesitar de nuestro generador, encenderá fácilmente. Tan pronto el equipo se apague, se quede sin gasolina en la taza del carburador, debemos pasar el switch de encendido de la posición Run a la posición Off, y de esta manera podemos almacenar correctamente nuestra máquina hasta el día que volvamos a necesitarla.
Recomendaciones de mantenimiento preventivo. Si el equipo no está en uso, recomendamos mantener la llave de paso de combustible cerrada para garantizar que el combustible que se encuentra en el tanque no genere una columna de presión que afecte el flotador del carburador y termine pegándolo. De esta manera se pasa derecho el combustible al cárter y se mezcla con el aceite. La inspección de la bujía debe realizarse cada 300 horas o cada 3 meses. Recomendamos desmontar la bujía con la copa que se incluye en los accesorios del motor, inspeccionar la condición del electrodo y, si es necesario, calibrarla como en cualquier motor a gasolina. De igual forma, estos motores son tecnología OHB, lo que implica que deben calibrarse sus válvulas en promedio cada 3 meses o cada 500 horas. El mantenimiento del filtro de aire cuando el equipo está siendo utilizado en campo abierto o en obras de construcción, que son condiciones extremas, obliga a retirar el filtro de manera periódica y limpiarlo o lavarlo preferiblemente con gasolina y exprimirlo de esta forma. No retorcerlo, sino de esta forma. Posteriormente entraparlo con algunas partículas o gotas de aceite, del mismo aceite que utilizamos para el motor. Finalmente se instala el filtro. Con un trapo limpio debemos limpiar el laberinto de admisión de aire y procedemos a colocar nuestra tapa de filtro. El equipo no debe trabajar sin filtro de aire, porque si el filtro se tapa es sinónimo de que el ambiente tiene mucho polvo y por lo tanto sin este filtro ese polvo va a pasar directo al motor generando un desgaste prematuro en los anillos. Garantía. Los generadores a gasolina de élite tienen garantía de 1 año. Esta garantía está dada por defectos de fabricación y o materiales. Por lo tanto, no cubren defectos por desgaste, mala instalación, cortocircuito o sobrecargas en el equipo. Recuerde que ante cualquier novedad con su equipo élite, debe consultar con el distribuidor más cercano o acuda a nuestro centro de servicio autorizado en su país. Dato importante. Estos generadores, al igual que todos los motores a gasolina, tienen una pérdida por altura. Entonces, para el caso del generador Elite 2G40, el equipo entregará una potencia máxima de 4.000 vatios sobre el nivel del mar. Por cada 100 metros de altitud, el equipo perderá un 1% de potencia. Es decir, que si estamos a una ciudad a 1.000 metros de altura, estaremos perdiendo un 10% y la planta no entregaría 4.000 vatios, sino 3.600 vatios de potencia máxima. Si consideramos la potencia nominal del equipo a 1.000 metros sobre el nivel del mar, la potencia que nos entregaría es de 3.240 vatios. Elite cuenta con generadores a gasolina de 4 tiempos desde 800 hasta 9.000 vatios. Recuerde siempre seleccionar bien su generador. Elite, la solución de equipos para uso profesional a un excelente precio, presente en toda Latinoamérica.